Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 5 minutos. Soy Ernesto Rivera. Una de las cosas que muchas personas que visitan Costa Rica les parece asombroso es que seamos un país sin ejército. La pregunta que invariablemente hacen es, ¿pero cómo se defienden? ¿Qué hacen si otro país o un vecino los ataca? Bueno, no es que vivamos en el paraíso. Hace pocos años, muy pocos años, Costa Rica tuvo una invasión militar a su territorio en Isla Calero, que afortunadamente se resolvió de manera favorable para el país en la Corte Internacional de La Haya. Es decir, la política exterior y el derecho internacional son fundamentales para nuestra supervivencia como país. A inicios de este año, las redes sociales estallaron con críticas cuando desde la cuenta oficial de la Cancillería se emitió un tuit felicitando a Cuba en el 62 aniversarios de su liberación, es decir, apoyando al gobierno y no al pueblo cubano. La política exterior del país es fundamental para Costa Rica y en muchos periodos hemos tenido una política exterior relevante e influyente. Para conversar sobre estos temas de política exterior, invité al embajador y ex canciller de Costa Rica, Enrique Castillo. Buenas noches, don Enrique. Buenas noches, don Ernesto. Bienvenido a Costa Rica Noticias. Gracias, es un gusto estar aquí con usted. Buenísimo. Don Enrique, a usted le tocó ser canciller en un momento dificilísimo, cuando Nicaragua invadió Isla Calero y le tocó luchar en el sistema internacional. ¿Cuál es la importancia de la política exterior para un país como el nuestro? Bueno, es un lugar común de parte de los diplomáticos costarricenses decir, y es cierto, que Costa Rica no tiene ejército de soldados, pero que tiene un ejército que es el cuerpo del servicio exterior, el servicio diplomático, los embajadores y todos los diplomáticos que participan en el servicio exterior. Ese es el ejército que tiene Costa Rica y ese es el ejército que ganó esa batalla, que por cierto, ahora recientemente en octubre se cumplieron los 10 años de esa invasión, a fines de octubre. De manera que esa es la principal defensa que tiene Costa Rica. Lamentablemente, la Cancillería no recibe el respaldo a la altura de eso de parte del gobierno. No digo de esta administración, en general de los gobiernos que se suceden unos tras otros, han ido mermando y socavando la estabilidad de la Cancillería, ahogándola económicamente y con una serie de normas que perjudican e impiden el satisfactorio desempeño de los diplomáticos. Hay un proyecto de ley que está en este momento en la Asamblea Legislativa para meterle mano a eso, pero los diplomáticos nos hemos opuesto porque lo que quiere es agravar, valga la redundancia, la degradación que se ha venido dando de la carrera diplomática y quieren abrir un portillo para hacer que nombramientos de tipo político prevalezcan incluso sobre los de carrera. Eso es muy grave, eso no deberíamos aceptarlo, pero es seña del descuido con que Costa Rica viene desde hace décadas tratando a la Cancillería. Hay que rescatar y fortalecer la Cancillería y hay que adoptar las reformas legales que se requieren, que están planteadas, para mejorarlo. Don Enrique, siempre y en todos los gobiernos es parte del folclore inicial, cuando empiezan los nombramientos de personas políticas en puestos, sí. Es parte del menú, lamentablemente ha sido parte del menú de oferta electoral. Me apoyás durante la campaña electoral y te doy la embajada, voy a mencionar algunas que son las cotizadas, te doy la embajada en Roma, te doy la embajada en los Países Bajos, en Francia. Sin embargo, tiene que haber siempre un balance entre una parte de diplomáticos que son políticos, que tienen una misión eminentemente política, y otros
que son el cuerpo que cuida la política de largo plazo. Sí, sí, para contestar esta pregunta hay que hacer algunas distinciones. Hay que distinguir lo que son los puestos de embajador de los demás puestos en el servicio exterior. Los embajadores son de nombramiento discrecional del presidente. Formalmente el nombramiento lo hace el Consejo de Gobierno, pero obviamente es el poder del presidente el que prevalece. Y eso está bien porque el presidente tiene necesidad de contar con gente de su confianza, de su plena confianza, porque la función diplomática en el nivel de embajador es eminentemente política. Y los embajadores manejan asuntos muy delicados y es necesario que el presidente tenga confianza en quienes escoge. Y en eso no hay discusión, en eso hay un consenso en Costa Rica, que eso no se discute. A veces es discutible la preparación de la persona, pero lo que prevalece es la confianza y el presidente sabe que puede contar con esa persona para llevar a cabo las metas que el presidente se ha propuesto internacionalmente. El resto del personal no debe ser así, debe ser por lo contrario producto de la carrera diplomática. En eso habíamos venido avanzando y hemos venido avanzando. Todavía más o menos la Cancillería debe tener en números redondos, unos 450 funcionarios de servicio exterior y ahí debe haber unos 300 y pico que son de carrera ya, pero todavía hay una serie de plazas que no han sido cubiertas por los diplomáticos de carrera precisamente por los entrabamientos de la legislación vigente que le impiden a la Cancillería dotarse de personal preparado en la carrera. Y entonces esos puestos vacíos son parte del botín. Claro, exactamente. Entonces es una tentación, a pesar de que hay requisitos y hay procedimientos, pero llega un momento en que la Cancillería no encuentra candidatos dentro de sí misma, dentro de la Cancillería, y tiene que traer a gente de afuera para resolver lo que se llama inopia. Eso es producto de un entrabamiento legal que está, desgraciadamente, en el Estatuto del Servicio Exterior, que es una ley muy buena, pero que ya está desactualizada antigua en algunos aspectos, y ese es un aspecto crucial en que hay que remediar. Pero la propuesta que hay en el proyecto que está actualmente en discusión es llenar esos con nombramientos puramente políticos, de campaña, sin requisitos, y además abriendo una puerta falsa porque se permite o se permitiría que después de que ese nombramiento, ese funcionario nombrado políticamente estuvo durante una administración, cuando termine esa administración va a tener derecho a incorporarse automáticamente a la carrera, pasándole por encima a los que han hecho estudios para llegar a ese fin. Entonces, eso es una verdadera aberración que la Asamblea no debería aprobar. Eso está en la corriente. Está en la corriente y eso es muestra del desprecio con que los gobiernos costarricenses, y no solo los gobiernos, vea que es también la Asamblea Legislativa la que tiene responsabilidad de esto, con que el país está mirando a la carrera diplomática. Justamente, hay quienes dicen que el país perdió relevancia y consistencia en su política exterior. ¿Usted coincide? Mire, yo no podría hacer una valoración de ese tipo porque es una afirmación muy gruesa, habría que ver a partir de qué momento, durante qué gobiernos, durante qué periodos de cancilleres, etcétera. Y hay momentos en la vida del país que Costa Rica tiene mayor o menor exposición o llama más la atención en el mundo exterior. Hay cosas que son fortuitas, que aparecen por circunstancias y de la manera en que en ese momento la Cancillería y el gobierno y el país reaccionen, así es la proyección internacional. De manera que no es una cosa que se debe únicamente a una dinámica interna, hay una dinámica dialéctica con lo exterior. Pero yo no creo que en el mediano plazo Costa Rica haya perdido protagonismo. Hace unos meses hubo quejas de que se habían perdido elecciones en organismos internacionales, algunas aspiraciones que no habían fructificado,
Pero eso es también parte del juego internacional. Costa Rica no puede llegar a la presidencia de un organismo multilateral y pretender quedarse todo el tiempo ahí si las presidencias son rotativas, si hay periodos y las reglas normalmente son que se admiten 2 periodos de un representante. Entonces hay momentos en que Costa Rica tiene, pero en los últimos meses son señales. Señales, ahí va, son señales. Luces. Acaban de elegir en la Corte Penal Internacional a un jurista costarricense destacadísimo. Ese es un golazo de media cancha. Sergio Hidalgo hizo una labor muy valiosa en la atención como parte del equipo de la Cancillería en la atención de los juicios contra Nicaragua a raíz de la invasión, pero además había participado ya en juicios anteriores, tiene una larga trayectoria al servicio del país y representó a Costa Rica en La Haya ante el gobierno holandés, pero también ante las Cortes, la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia, y ha realizado una labor que ha sido reconocida internacionalmente con su nombramiento. Tener un costarricense en ese foro, punto para Costa Rica. En este momento Costa Rica está ejerciendo, aunque tal vez no sea tan meritorio porque creo que es un nombramiento rotativo, pero está ejerciendo desde hace pocas semanas la presidencia de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas. Costa Rica está ejerciendo la presidencia y hay un organismo regional que es Flaxo, que viene siendo presidido por una costarricense, doña Josette Alman, que acaba de ser reelecta a principios del año pasado, nuevamente para un segundo periodo. De manera que seguimos teniendo presencia y bueno, hay que reconocer lo de estos últimos días, la noticia entre ayer y hoy, de que Costa Rica ha promovido y ha sido uno de los líderes de esta iniciativa multilateral para la protección del ambiente y de las personas Entonces, estamos en la escena y además, aunque no nos movamos mucho, la gente fuera nos está viendo porque tenemos un renombre en materia de derechos humanos, en materia de protección del ambiente, aunque tengamos pecadillos también. Tenemos una marca país que afuera se cotiza. Sí, y entonces muchos nos siguen la pista y siempre estamos, si no en la primera línea del escenario, estamos ahí. Usted hablaba recién de la dinámica internacional, no estamos solos en el mundo, hay que interactuar y el mundo va cambiando. Justamente ahora se está dando en estos momentos de una manera muy traumática el recambio presidencial en los Estados Unidos. Este cambio de presidente en los Estados Unidos es un cambio muy radical, es un cambio muy grueso de personalidad y de puntos de vista. Cambio climático, proteccionismo económico, multilateralismo. ¿Cuánto podrá impactar esto y cómo nos podría impactar a nosotros? Sí. En el mundo y a nosotros. Sí, bueno, en el mundo sería difícil decirlo en pocos momentos porque es muy vasto, pero para limitarme a Costa Rica habría que decir que el impacto es directo o indirecto, en general positivo lo que podemos esperar. No podemos esperar nada, ni igual ni peor que lo que todavía en estos días tenemos hasta el 20 de enero. Entonces, más bien hay una mirada de esperanza con el cambio de poder en los Estados Unidos y lo voy a tratar de concretar en 2 aspectos. Uno, en el escenario internacional, en el mundo, un retorno de los Estados Unidos al multilateralismo. La administración Trump dañó mucho las relaciones y la participación de los Estados Unidos en varios organismos multilaterales. En la Organización Mundial del Comercio obstaculizó la integración del Comité de Resolución de Conflictos, que es vital para el comercio mundial. Y tiene paralizada a la organización. Se salió de la Organización Mundial de la Salud, que es muy grave. Ya se había salido, pero no fue Trump, pero los Estados Unidos se habían salido de la UNESCO. Y hay otros organismos en que
los Estados Unidos han echado una marcha atrás. El retorno con todo vigor, con toda energía, como lo ha anunciado Biden, a estos organismos multilaterales y a ejercer su papel importantísimo como socio y como miembro de esos organismos, va a restablecer la integridad del mundo multilateral e indirectamente eso nos va a beneficiar. Y regionalmente en Centroamérica, el presidente Biden tiene un programa de campaña para el mejoramiento de Centroamérica. Igual aquí el efecto será indirecto, pero menos indirecto que en los organismos multilaterales, porque si el Triángulo Norte, que es a donde se dirige este proyecto, logra ser, aunque sea en parte exitoso, va a ser beneficioso para toda Centroamérica. Es un programa integral muy completo de 4 años. Ya el presidente Obama había tenido un programa similar y justamente el presidente Biden, como vicepresidente, fue el encargado de ejecutarlo. Y ahora con esa experiencia, él no se ha olvidado de Centroamérica y ha preparado este proyecto que es integral, muy completo para el Triángulo Norte, porque, y con toda razón lo dice y lo reconocen los Estados Unidos, el problema de la migración, el problema del tráfico de drogas en la región que perjudica a los Estados Unidos, no se van a resolver mientras haya desigualdad, hambre, miseria, corrupción en esos países. Y entonces él propone un plan de 4 años con $4.000 millones, $1.000 millones por año para atacar integralmente el problema, desde la propia institucionalidad de cada país. Estamos hablando de Guatemala, Honduras y El Salvador. Y entonces es reformar el Estado, atacar la corrupción, fortalecer las instituciones como la Administración de Justicia, entre otras cosas, pero también programas de desarrollo con la empresa privada y un saneamiento general de sus países. Es posible que en 4 años y $4.000 millones no alcancen. El propio plan advierte que los países tienen que hacer un esfuerzo también y poner plata y hacer la tarea. Y eso puede ser que no se logre en un 100%, pero si fuera un 25% mejoraríamos muchísimo, se mitigaría mucho el problema de la migración, se mitigaría mucho el problema del tráfico, de la delincuencia organizada internacional, porque la delincuencia organizada internacional que tenemos en Centroamérica no solo tiene que ver con drogas, tiene que ver con tráfico de personas, tiene que ver con robo de vehículos, el tema de las maras, el comercio de armas, etcétera, el mercado negro de armas, con las maras, etcétera. Entonces es un proyecto muy ambicioso y que podría ser un primer paso para que Centroamérica empiece a nivelarse, empiece a salir a flote y podamos respirar un ambiente de paz en el futuro. Vamos a ver cómo le va al presidente Biden. Primero tiene que asumir. Claro. Primero tiene que asumir. El otro gran actor internacional que también juega en esto es China. Sí. China tiene una rivalidad y durante la presidencia de Trump, durante la administración Trump, esa rivalidad se fue al extremo. A nosotros como país, nuestro gran socio comercial es Estados Unidos, pero tenemos cada vez más una interdependencia con China. ¿Cómo nos paramos ante esos dos gigantes? La pequeña Costa Rica, ¿cómo debe posicionarse? Bueno, nosotros tenemos que seguir haciendo lo que se ha venido haciendo desde que el presidente Arias decidió romper relaciones con Taiwán, y que había sido un buen amigo, pero bueno. Más que bueno, diría yo. El presidente Arias en ese momento tenía que sopesar qué era más conveniente para el país, y yo creo que la decisión de él en el 2007 fue la correcta. Y a partir de ese momento empezamos a navegar en 2 aguas, porque ahora tenemos la relación con las 2 potencias más grandes del mundo, con ambos tenemos tratados de libre comercio, y tenemos comercio y relaciones no solamente comerciales, sino de todo tipo con los 2. Y lo ideal es que sigamos así, porque valiéndonos también, a veces es positivo, a veces es beneficioso ser pequeñito, de nuestra insignificancia,
porque no vamos a alterar la relación entre esos dos gigantes. No le quitamos el sueño. Nosotros tenemos mucho espacio para sacar provecho de las dos relaciones. China está jugando un papel muy interesante en este conflicto con los Estados Unidos. Lo que están peleando no es por el 5G solamente, es por el control del mundo. Eso es. Pero hasta el momento, por lo menos, China ha mostrado que el interés de esa pelea en el campo económico, en el campo tecnológico, no en lo militar. Aunque claro, China se prepara para sus juegos, sus necesidades. Las aspiraciones de los Estados Unidos abarcan las dos cosas, pero en lo comercial, que es lo que le interesa a China, en lo económico, la jugada que hizo y que fue como lo hacen los chinos, que programan a largo plazo, lo venía preparando desde el 2012 y lo logró coronar ahora en noviembre, hace un mes, que es el nuevo tratado de comercio y cooperación entre los países de Asia. Había una... Ahí están todos los asiáticos juntos. No están todos, pero están casi todos, pero hay otros que no son asiáticos. Lo interesante es que esta es una historia en donde ha habido, desde el 2005 hasta la fecha, 4 tratados. El primero fue muy chiquito entre ellos, pero ya era una organización transpacífica, porque imagínense quién fue de los promotores, los primeros 4, en la primera organización que solo tuvo 4 socios, uno de esos era Chile, gran amigo nuestro. Y eran Brunei, Chile, Singapur y Nueva Zelanda, fundaron el primer grupo transpacífico. Ese grupo fue creciendo y en el 2016 se hizo un nuevo tratado, ya con un grupo grande, que se incluía Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, México, Perú, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam, pero no estaban ni China ni India, pero estaba los Estados Unidos. Era una gran oportunidad que la obtuvo Obama y Trump en enero del 2017, hace 3 años justamente, decidió sacarlos. Y entonces los chinos, ¿qué hicieron? Se fueron por detrás y fundaron otra organización distinta, prácticamente con el mismo grupo de los otros, pero las dos organizaciones subsisten. La gran diferencia es que ahora el que no está es los Estados Unidos y está China. Y esa organización nueva, que es el tratado RCEP, y ellos lo llaman un tratado comprensivo, regional, económico, agrupa a casi todos los grandes de Asia y a otros, porque ahí están Chile, Perú y México, y otros países como Australia que tampoco son asiáticos. Ese grupo es ahora el segundo más grande en el mundo. La Unión Europea representa el 20%, el 33% del Producto Interno Bruto Mundial. Ajá. Este grupo ya representa el 19%. Entonces, ahí vemos un poco, pues se nos está acabando el tiempo, la importancia de las relaciones exteriores. Una torta en relaciones exteriores y los Estados Unidos se quedó fuera de un grupo de negocios que maneja el ¿cuánto? El 19% del comercio mundial. Nosotros como Costa Rica, y tal vez este tema se puede cerrar ahí, hicimos intentos de acercarnos al grupo transpacífico que existía en ese momento, en los años 2013 y 2014, perdón, 2012 y 2013, por medio de la Alianza del Pacífico, porque ya había de los 4 miembros de la Alianza del Pacífico, ya había 3 que estaban en ese grupo, que eran Chile, México y Perú. No estaba Colombia. Colombia era el 4.º miembro de la Alianza del Pacífico. La idea era completar la Alianza del Pacífico, Costa Rica, y sumarnos todos a la Alianza, a la Transpacífica. No lo logramos, perdimos la oportunidad, porque no dimos el último paso de vincularnos a la Alianza del Pacífico. Todavía ese camino está abierto, no para ir a esta nueva que abrió China, pero para ir a la otra, porque ahí reconectaríamos con otros países de Asia y otros que no son de Asia. En Asia ya tenemos
una buena posición. Tenemos tratado de libre comercio con Corea del Sur, con Japón y con China. Ya estamos muy adelantados. Claro. Entonces, tenemos que seguir por esa ruta. Don Enrique, la política exterior es realmente apasionante porque uno puede ver cómo se mezclan ahí la política, la gran política del mundo, para dónde va el mundo, y también la economía. Ahí hay oportunidades de negocios que son oportunidades de desarrollo. Si nosotros logramos venderle X producto a China, es un mercado gigantesco, inmenso. Así es. Se nos acabó el tiempo, pero no quiero despedirlo sin antes que me comente así, en 2 palabras. Está sacando libros. ¿Qué contiene ese libro? Qué bueno. Mire, qué buena noticia. Es mi 7º libro que publico. He escrito 9, pero he publicado. Este es el 7º. En realidad, casi todo estaba escrito porque es una recopilación de lo que he escrito en los últimos 20, 25 años. Discursos, artículos de prensa, ensayos académicos, etc. Se llama Un alto en el camino. Todavía no está en librería, pero próximamente. Muy pronto va a estar en librerías. Muchísimas gracias, don Enrique Gracias Castillo, embajador, ex canciller y un hombre que ha transitado el mundo y lo conoce muy bien. Muchas gracias, don Enrique. A usted las gracias. Y a ustedes también, gracias por estar ahí. El mundo es un organismo vivo, diverso. Tenemos que conocerlo, tenemos que entenderlo. Le prometemos hacer noticias con balance y contexto. Esta entrevista es parte de entender el contexto. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.